Tres minutos, literalmente. Se fue prácticamente casi que la mitad de lo que habíamos trabajado durante 3 meses. Mi papá creo que le puso como 5 lotes, una cosa así. Bueno, llegó un Todo punto eso que... apalancadísimo, ¿no? No, sí, es una cosa que nosotros no teníamos ni idea, Luis, de lo que estábamos haciendo. Y llegó un momento que mi papá estaba $4,000 negativos porque los rozó, pues, y yo me salvé porque rápidamente, cuando vi la fuerza del mercado, me acompañó literalmente la suerte. A veces hacíamos Iron Condor, ganando. Llegó un momento que la avaricia le metíamos 10 contratos, apertura de alas de 10 puntos todos los días. Claro, eso era, claro, los parábamos, entre comillas. Cada contrato nos dejaba $30, $40 a expiración y eso eran diarios 300, 400, 200. Bueno, nosotros dijimos la gallina de los huevos de oro y dupliqué la cuenta. Literalmente en 3 meses hice prácticamente $20,000 y empieza uno con esa suma, 300 diarios más por 5, por 20, no, yo dije no, me retiro. A los 40 estoy retirado. Hoy ya casi un mes de cerrar el año. Bienvenidos nuevamente a este espacio llamado La Hora Sigma, donde les traemos los invitados, las historias reales, historias de carne y hueso que sirven para curar el ego, para domar el miedo, para aprender humildad a los golpes, pero aprender igual. Si estás hoy aquí no es casualidad, esto no es entretenimiento, esto es un entrenamiento escuchando las historias, porque el mercado no te regala nada, pero te devuelve todo cuando lo respetas. Así que hoy, durante esta Hora Sigma, vamos a conocer la historia de una persona que vive en Cali, pero que nació en este hermano país de Venezuela y hoy es un colombiano más que nos acompaña. Así que bienvenido, un saludo muy especial a Daniel el día de hoy, quien nos une aquí en la Hora Sigma. Mucho gusto. Hola Mucho gusto Daniel, a todos. bienvenido. Saludos, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, gracias a toda la comunidad de Option Sigma que nos escucha, como yo lo he hecho durante tanto tiempo. Y bueno, estamos acá pues para contar nuestras anécdotas e historias. Les pongo en contexto. Resulta que Daniel me escribió por Instagram diciéndome que había visto uno de los episodios de La Hora Sigma y que él me venía siguiendo desde hace varios años y pues a través de las enseñanzas de YouTube pues nos va a contar esa historia que lo ha llevado a traernos acá enfrente de las pantallas. Así que antes de entrar en el rigor de la conversación, antes de entrar en inversión, antes de intentar entrar en esos terrenos fangosos del trading, ¿quién es Daniel? ¿Quién es Daniel? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo como bien lo dijiste anteriormente, soy nacido en Venezuela, frontera con Cúcuta, norte de Santander, mi familia igual. Por cosas, bueno, de gobierno, política, migramos. Mis padres, nada, viven en los Estados Unidos. Mi hermano y yo estamos radicados acá en Colombia. Yo soy odontólogo, tengo 35 años, soy ortodoncista acá en Cali. Laboro, estudié en Bogotá hace muchos años. Tengo desde 2008 me recibió Colombia y bueno, tengo prácticamente ya creo que 17, 16 años acá, casado felizmente con una tulueña, una colombiana, muy contento y bueno, muy contento por esta invitación. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo pasas de las bocas de las personas normales a meterte en la boca del mercado. Mejor dicho, eso sí es la boca del logo, porque a veces sí no le podemos poner, ¿cómo le dicen? Bracket, no sé. Aquí le dicen Bracket, sí, bracers. Yo los recuerdo bracers, sí, los brackets, sí, sí. inglés 101. Yo recuerdo que cuando la primera migración que yo tuve fue a Canadá, estuve estudiando en Canadá hace muchos años, año 2008, 2009. Y yo recuerdo, nunca se me van a olvidar palabras que que no tenían sentido en inglés. Y una de ellas era Sí. brackets. Cuando yo le estaba hablando de los brackets para mi hija, no tenía ni idea de que eso era de brackets y supuestamente lo trajimos del inglés, ¿no? La otra que recuerdo es broster, ¿no? El pollo broster. El broster El Bobby chicken. Broster. Ya, sí, No sí, sí, sí. existe esa vaina. Y una más, la música crossover. Eso ¿Verdad solamente que sí? existe en Colombia. Cuando yo le decía, Sí. ¿qué música te gusta? Y yo, crossover. ¿Qué es Crossover. esa vaina de crossover? Es que le gusta la música para camionetas o la música de... Sí. Y yo, bueno, listo. Ahí Cosa que aprendimos, ese fue traemos, mi sí, sí. primer inglés 101. Pero bueno, Así es.
Pasemos un poquito. ¿Hace cuándo te interesas en los mercados? ¿Hace cuándo te vienes a interesar en los mercados? 3 años, Luis, aproximadamente. Hace 3 años, yo antes de eso veía por redes, ciertos, no, pero pensé en ese momento, no, yo soy odontólogo, números, no, No tiene nada que ver el fundamentales, asunto, ¿no? por ningún lado. Nosotros, como dicen los odontólogos, sumamos hasta 32, que son los dientes que tenemos en boca. Está bueno el cuento. Entonces, empiezo a interesarme, buscando un poco algo adicional. Entonces te empieza a interesar por Bueno, los mercados, sí. sí, sí, empiezo a interesarme por los mercados y no es hacia inicios, hace 3 años, O más o sea, estamos menos, en hablando que enero 2022 por ahí. 2022, más o menos, sí. Empiezo a mirar qué otro negocio, por decirlo así, podía hacer. Quería hacer algo como un tipo de fondo para de la vejez, ¿no? Y le dije a mi esposa, mira, un lugar donde nosotros podamos invertir, un fondo de inversión, voy a empezar a averiguar sobre todo esto. Y entra mi padre, entra mi papá, en ese momento, cosas de la vida y el destino, y él me dice, ¿sabes que tengo un amigo que está haciendo trading? Y me habló un poco de eso. Me gusta la idea. Y yo le dije, hey, mira que he venido pensando en eso. Pues no sé, nada, y empecemos a investigar y ver qué trata, sin saber absolutamente nada del mercado. En ese momento, el amigo de mi papá nos envía como un curso, ¿listo? Creo que él es colombiano, pero está en los Estados Unidos, que ha estado muy de boca en boca, que es muy famoso de vende caro y compra barato. No me acuerdo ahorita cuál es el nombre de él, que aparece mucho en redes. Tiene su gente en contra y a favor. En ese momento hacemos el primer curso, fue un curso muy básico, un curso de, bueno, este más o menos es el mercado, más o menos nos presentó las opciones, compra un put, compra un call, si está muy alto en ventas, si está muy alto, bueno, términos muy básicos. Con eso comenzamos. Mi papá empezó a investigar por su lado, yo empecé por el mío, llegué al mundo en un par de meses, no sé, marzo de ese mismo año, eso fue en enero cuando comenzamos. Llego a los futuros, paso de opciones a los futuros. Una escuela colombiana, ¿sí? Miguel se llama el mentor, y él hace scalping sobre futuros. Creo que de él aprendí ciertas cosas técnicas, habla claro, creo que hasta el sol de hoy todavía le agradezco, que es uno de los que ellos no se van a volver millonarios mañana, esto no es fácil, hay que trabajarlo. Hice el curso con él, eh, hicimos backtesting, entonces él nos enseñó a hacer como backtesting de la estrategia, aprende primero en demo. Me pareció muy chévere en ese momento con él, fue muy franco. Duré unos meses, porque eran como 3 meses de curso, él te revisaba pues las operativas, todo ese tema. Y empecé en ese mundo. Entonces, en ese momento no quería entrar pues con un capital grande, entonces abogué por las famosas empresas de fondeo, Ujú. ¿sí? En ese momento me di cuenta que no es tan real porque te hablaban de que si pagas una cuenta, pasas un examen, entonces te dan $100,000 para operar. A la final el drawdown no es real, en realidad tienes como 3,000. No puedes sacar tu dinero después de que tengas 1,500 o hayas ganado 1,500. Bueno, empecé a ver una cantidad de cosas que dije, Yo bueno, siempre les esto no digo a es. las personas cuando me hablan de las dichosas cuentas de fondeo, el trading es una actividad donde la mayor parte de las personas pierden. Una gran parte, que casi Es todo el correcto, mundo pierde. es correcto. ¿Cómo por qué le darías tu dinero Sí. a una persona que tiene una alta probabilidad de que fracase, pero altísima, 90-95% probabilidad de que fracase? ¿Cómo por qué le darías tu dinero a una persona que sabes que tienes toda la probabilidad en tu contra? Que el negocio es otro.
Pero en Sí, fin, el no negocio es vamos a otro. entrar en esa En discusión. fin. Entonces, Sí, empezaste a averiguar sobre el tema de bueno, cuentas de fondeo. entré en cuentas de fondeo y empecé por ahí. Bueno, compré una, yo creo que quemé como tres. Este, sí, Y, y te cobran algo para poder reactivarte, ¿no? sí, sí, porque existen Tenemos. como las pruebas de fondeo y hay unas que se llaman pase directo, que literalmente pagas un poco más o pagas más y te dan literalmente ya los fondos, ¿sí? Entre comillas, para hacer, para operar. Pero yo creo que oigan, ya mirándolo en retrospectiva, pues lamentablemente comenzamos por la parte difícil de las inversiones, ¿no? Todo el mundo empieza por el trading y más el scalping. Eh, la operativa o la estrategia de ese mentor, él siempre, pues normalmente lo que he visto y tengo ya varios años también siguiéndolo de ese momento, él opera en vivo y uno ve que gana, o sea, de verdad es rentable, pero pues tiene ya muchos años haciéndolo y bueno, es su estrategia y le funciona. ¿Listo? En ese momento nada, o sea, mi primera contra la pared, mi primer golpe contra la pared, yo dije, no, esto, el estrés que me generaba, que si sube la vela, que si bajaba la vela, que si rompía, que, con velas de 30 segundos. Bueno, entonces en ese momento Segundos. Bárbaro. de 30 segundos, o sea, scalping puro y salvaje, Salva. ¿sí? Entonces, Si yo en 2 minutos estoy embolatado, ahora imagínate. Entonces, imagínate, sí, no, yo a veces literalmente llegaba y pasaba a la de un minuto porque no me da tiempo ni entrar. ¿Sí? O sea, era una cosa loca y a veces tú entrabas y te sacaba y no te dabas cuenta en stop o en take profit de lo rápido que se movía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la plataforma te programa a una cierta cantidad, o sea, estoy dispuesto a perder tanto, entonces él pone el stop loss apenas tú entras y el take profit automáticamente y a veces no te dabas cuenta de lo rápido. wow. Sí, era una estrategia, pero la estrategia le funcionaba, lo respeto, sí, estoy muy agradecido con él, porque siempre me habló también con la verdad, nunca me pintó pajaritos, como dicen. Bueno, luego de eso, mi papá paralelamente eh, sigue con las opciones, él sigue con las opciones, él consiguió a Víctor, que vi tu entrevista, tú estuviste en entrevista con Víctor, Víctor González. de Infusion, ajá, Víctor de Infusion, sí. Entonces, bueno, él fue muy seguido por mucho tiempo de Víctor. Víctor, después hablamos de eso, tiene su forma. Él seguía, no, yo siendo a Víctor, que él ve que entran y tantos millones y el flow. Y bueno, él estaba con ese tema, yo estaba como un poco apartado como en lo mío. Yo, bueno, papá, yo estoy haciendo esto. Después me pongo a inventar la, la inexperiencia y por allá me ofrecieron un bot. Bueno, con el bot era o es un mexicano, tiene un bot Y que era para operar, ¿qué activo? era para operar Libra Ok, versus, era Forex, o Forex, sea, instrumentos, era el Era Forex. instrumento, era Forex. Entonces era por MetaTrader. El bot, él nos dio las recomendaciones, como el notaje, nosotros sin saber nada, pues nos enseñó a instalarlo. No fue costoso, gracias a Dios. Y nos enseñó a instalarlo como bueno para que ustedes manejen un riesgo moderado, le ponen tanto lotaje, bajo y alto tanto lotaje, y bueno. Y empezó el bot a funcionar. Ahí estuvimos trabajando, no sé, como con $5,000, voy a poner un capital en la plataforma o en el broker, como tú lo comentabas ayer, de las islas, Maldivas, por allá. Eh, y estuvimos trabajando. Entonces funcionaba, él llegaba, hacía sus entradas, ponía sus stop y sus salidas, hacía un swing, no era scalping, era un tipo swing, la estrategia. Entonces al principio nosotros vimos que ganaba muy poco. Entonces estaba mi papá, yo metía a mi papá en todos mis inventos. Entonces no estábamos los dos y yo, bueno, pero mira, pero es que eso genera $20, $30 al mes, pero eso es muy poco, no sé qué. Bueno, bueno, subámosle al lotaje, porque uno es el chacho, como dice, subámosle al lotaje, siendo las recomendaciones de verdad muy responsables del señor que nos vendió.
Sí, no, mire, no, de aquí a acá, no pasen esto, bla, bla, bla. Vayan subiendo el lotaje de repente un poco a poco si quieren. Bueno, nos volvimos locos. Mi papá creo que le puso como cinco lotes, una cosa así. Bueno, llegó un Todo punto eso que, apalancadísimo, ¿no? no, sí, es una cosa que nosotros no teníamos ni idea, Luis, de lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Y llegó un momento que mi papá estaba $4.000 negativos en sus Ah, operaciones, yo estuve 1.500. ¿Sí? Una cosa loca, nosotros desesperados. ¿Y ahora qué hacemos? Mi papá me llama, mira esto, es lo que estoy perdiendo, ¿qué pasó? Bueno, y yo le dije, no, pues nada, pues lo, lo, lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, hicimos algo que literalmente no seguimos las instrucciones de ese momento del instructor, pues, el mentor del bot. Y pues nada, nos está cobrando en ese momento. Yo le digo, yo cerré operaciones, cerré con unas pérdidas, mi papá también con otras, pues llamamos al señor, bueno, mire, ustedes son irresponsables, yo lo primero que les dije, eh, nada, a la final él nos ayudó, bueno, minimizamos un poco las pérdidas, pero bueno, ahí también nos fuimos en pérdidas. ah. Después Y de eso dije, todo, no, todo eso, un bot con Forex, incrementando digamos, el tamaño de la posición y, y el bot no funcionó. literalmente, Pero, o sea, pero no funcionó porque yo siento que esas herramientas todavía les falta. Siento que, porque es, a ver, tú cómo le dices al bot un tema de un gap. O sea, a veces un gap que salta el stop, una vela de esas asesinas y es, digamos que todos los parámetros en teoría se dan, pero hay parámetros que son absolutamente impredecibles o no sé, un tweet del sí, presidente o qué sé yo, por ahí un movimiento inesperado por alguna situación y realmente ese tema de la maquinita reaccionando simplemente a unos parámetros, pues algunos me preguntan, es que no me respetó mi stop, ¿no? Es que, lo que pasa es que la claro, orden de stop es encontrar el primer precio disponible cuando se salta, digamos, tu parámetro. Pero si ese primer precio correcto, disponible, tu parámetro está aquí, y si el primer precio disponible lo encuentra por acá abajo, no hay stop que valga. Pero bueno, correcto. entonces ya fuiste a las opciones, imagino que comprando call y Sí, puts no te funcionó, fuiste a los futuros, tampoco, fuiste al bot con al Forex, bot, Forex, tampoco. ¿Y cómo tampoco. terminó la historia del bot? Bueno, la historia del bot, llegamos y él nos ayudó, o sea, hizo el soporte, como no, mira, bájenle al mínimo lotaje y esperen literalmente que las operaciones pues retomen nuevamente porque pues dejó órdenes de ganancia arriba, gracias a Dios algunos pares se recuperaron y pudimos salir en profit, entonces pues la pérdida se minimizó, pero pues fue una muy mala experiencia. Claro, yo el peso de yo haber metido a mi papá en eso, mi papá me llama desesperado, hey, estoy $3.500 negativos, ¿qué hago? ¿Sí? Y yo no tengo ni la mínima idea. ¿Sí? Entonces, fue duro, ¿sabes? Una vergüenza que yo no sé, como una semana que me vea la cara a mi papá. Oh my God. Yo como que no, lo metí en esto y bueno, yo por mis inventos, entonces dije, no, yo no vuelvo a involucrar a alguien, porque hemos estado porque hasta el sol de hoy pues en el mundo y él me comenta algo, yo le comento lo otro, mira, vi esto, vi aquello. Eh, Luego de eso, bueno, yo me quedo tranquilo, vuelvo como otra vez, ¿no? A respirar y bueno, él me sigue diciendo, hey, estoy con Víctor, me gusta, he aprendido esto, mira, vuelvo otra vez a las opciones, bla, bla. Volví, volví a las opciones y volví para, espero nunca dejarlas en ese momento, ¿sí? Eso fue a finales del 2022. Y empecé, ¿no? Call of Duty también, pero con lo básico. Entonces, no me daba muchos resultados porque no sabía el delta, eh, teta. Entonces, nunca voy a olvidar una operativa que hice con Google. Compré un call, pero lo compré, no sé, era un delta 15. De yo, no, ¿Y en barato, si me earnings de costó. casualidad?
No, 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 no todavía. Gracias a Dios no caí en eso. Sino dije, no, el movimiento, pues con mi estudio técnico y el flow y más o menos lo que había aprendido con Víctor, sí, le están metiendo hacia arriba, están comprando y bla, bla, bla. Bueno, sí, y el movimiento se estaba dando. Y yo veía y yo ganaba $10. Y yo no entendía por qué. Sí, yo decía, no, pero si el movimiento se está dando hacia arriba, yo debería estar $100 positivo porque nada más estoy 10. Claro, había comprado A eso extremadamente te de money. dice el Daniel, de pronto que no tenía la suficiente información. La bolsa está manipulada, esto está manipulado. ¿Cómo es posible que sea Y el yo dije, movimiento y esté perdiendo dinero? sí, yo dije, ¿por qué esto? ¿Por qué no estoy ganando? ¿Pero qué es esto? También me pasaba mucho que el timing es muy difícil, el timing del mercado, entonces entraba y me comía el pullback y estaba así en negativo y yo decía, no, pero si le están comprando porque esto baja, esta gente aquí lo engaña a uno. Bueno, yo peleando con el mercado y el mercado era el culpable de todo. Entonces, Así seguí, así fui unos meses. No, así estuvimos casi 6 meses más, ¿sí? Pasó ese año, estuvimos 6 meses más, haciendo ya como opciones. más haciendo opciones. No ganaba ni perdí. Ganaba un poquito, lo volví y lo perdía aquí y allá, y así estuvimos, ¿sí? Mi papá igual. Llegó un abril del 2023, creo que fue eso. Entonces, yo ya un poco aburrido. Sí, yo ya, no, esto no, no, de repente pues nada, esto, hay cosas que de repente no son para uno, como todo. Inclusive yo cuando empecé con Futuros, que empecé a operar, yo le digo a mi esposa, tenemos nuestro consultorio, y yo le digo, no, mira, yo necesito de verdad ponerle seriedad a esto porque me pasaba, perdón que me retroceda un poquito, pero esta anécdota es buena, que yo estaba operando, entonces estaba pendiente de la vela, pero ya tenía que pasar al paciente, entonces ya iba a entrar un desastre. ¿Sí? Entonces yo le dije, no, mira, mira, esto es serio, esto es dinero. Yo le digo a mi esposa, yo no puedo estar acá, aquí, allá y corre y te dejo la operativa porque salgo corriendo, porque tengo que atender pacientes. Entonces, ayúdame, ocúpate tú de las mañanas en el consultorio y yo voy a tomar esto con seriedad. ¿Sí? Yo creo que eso fue una buena decisión en ese momento, entre toda mi ignorancia, y dije, voy a estudiar esto como una carrera, como estudié odontología, porque esto hay que saber, ¿sí? Esto no es apostar, como tú muchas veces lo has dicho. O Y sea, la gente piensa, estuviste con esa vocecita interna que te decía, no sirves para esto, pero la otra que te decía, métete full, que... O sea, correcto, ambas vocecitas le están hablando a uno constantemente porque ese es el totalmente, trading real, ¿no? Y es, totalmente. entendemos que muchas veces venimos a buscar el próximo Nvidia o la próxima acción que vaya a la luna, pero creo que empezaste en ese proceso a entender algo que la mayoría no entiende, y es que el trading no es un truco, es una realmente transformación, una transformación. Literalmente. El mercado no te pide que seas un genio, te pide es que seas disciplinado cuando nadie te ve, controlado cuando el mercado está ardiendo y paciente cuando todo el mundo se desespera. Y eso no te lo enseñan en Correcto. YouTube, no te lo enseñan en los cursos, eso no te lo vende un gurú en Telegram. Esto se forma es allá, en el campo de batalla, en la trinchera, sangrando Literalmente. día a día, con pérdidas que queman el orgullo, con victorias que saben más a alivio que a gloria. Pero cada trader, yo siempre digo que tiene dos fechas importantes: el día que abrió su cuenta y el día que entendió que esto no era en contra del mercado, era en contra de uno mismo. Es correcto. Es Pero te correcto. demoró un tiempo descubrir ese proceso, ¿no? Y es lo que le pasa a la mayoría de los traders. Que ahí ya vemos que ya llevas, ¿qué? 2 años. Sí, allá va ya año y medio más o menos, en ese casi 2 años en ese proceso. Sí, señor. Okay. Hace 2 años, cuando eso. Entonces, claro, era la guerra de que me paraba y decía, no más. O sea, ya esto yo no puedo con esto, yo no sirvo para esto. Y esa vocecita de, hey, no, sí, sí, sí se puede. Y me paraba el otro día y mi esposa a veces hasta se molestaba conmigo, me dice, bueno, pero es que llegas un día y me dices que no más, que ya estás obstinado, el estrés, que no sé qué, y a la mañana siguiente te veo otra vez en las gráficas y eso. Y había algo que me decía, vamos, sí, o sea, ¿por qué no? ¿Sí? Y bueno, ahí luchando porque uno empieza a entender que uno lucha contra uno mismo, ¿sí? Y eso uno está acostumbrado, es que yo lo hice porque tú, porque aquel, porque es que pasó, porque...
No, eres tú Es contra tú. que para muchos ese clic se le tarda un poco más, para otros ese cambio de mentalidad llega más tarde, para otros más temprano, pero cuando ese clic sucede, ahí es donde todo cambia, porque ya uno deja de operar por emoción y empieza a operar por proceso. Dejas de querer demostrarle a tu papá, a tu esposa, y empiezas a Sí, construir, ¿no? Dejas de buscar el trade perfecto y comienzas a buscar es el siguiente trade bueno. Aquí no gana el más inteligente, gana es el que no se rinde y el que no se quiebra mentalmente. Y lo que nos estás contando es que seguiste a pesar de que el mundo te decía o todos alrededor te decían, esto no sirve, no sirves para esto, porque claro. cuando el mercado te tira al piso y tú dices ya no más, tú te paras y dices, ok, gracias mercado, dame otra, Sí. espera y me sacudo y a ver si aprendo más Correcto. rápido. Y Así me pasaba. algunos dicen, eso es masoquismo, ¿no? Eso termina siendo un poco Sí. masoquismo, pero no, yo creo que es carácter. Los débiles se quejan del mercado, los fuertes se preguntan, ¿qué puedo mejorar? Y Claro, entonces duele. me preguntaba, bueno, ¿qué pasó? Y duele, siéndote muy sincero, frustraciones de lágrimas. Tuve frustraciones de lágrimas de decir, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? O sea, en el mercado, en algún momento, decía, oh, ¿por qué yo soy tan bruto? ¿Por qué Es el día hice que te preguntas esto? si era mejor vender empanadas o cholado. Bueno, o seguir allá en Literalmente, la ortodoxia. literalmente, no, lo mío es la ortodoxia. Sí, pero nada, había algo ahí, fui criado, porque también tengo que darle gratitud a mis padres de seguir adelante, de pararse todos los días, de que si no sale, intentamos una y otra vez. Sí, la constancia, eso fue lo que vi en ellos, y no sé, de repente lo tenía dentro de mí sin saberlo, y ahí, y seguí, y seguí. Y mi papá también, por el otro lado, no, pero mira, pero vamos, también me da ese apoyo. Mi papá obviamente es mucho, ha sido extremadamente optimista durante toda su vida. Él es el que juega el Mega Million todas las semanas y todas las semanas lo va a ganar. Eh, entonces, bueno, nada, seguimos con el proceso. Pregúntale a tu Yo papá, ¿qué pasa si hubiese, desde hace 20 años, ese billetito que le mete al Mega Millions lo hubiera puesto en un fondo indexado? se lo digo Luis, se lo digo todas las semanas cuando lo voy a comprar. Le digo, ¿y si eso compras, sí, un QQQ, un SPY? Creo que vas a hacer más durante los años que lo has hecho. No, 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 da mi Mega Million, que no, pero yo siempre le digo eso, yo digo, yo compraría, ¿sí? La Compraría, ilusión del dinero rápido es muchas veces más fuerte que ese planteamiento de largo plazo. sí, 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 Porque todo el mundo, sí, todos los días piensa uno, todo el mundo está ganando menos yo, ¿no? sí, literalmente. Entonces, bueno, en mayo, para continuar, ese mayo, casi año y medio, 2 años de empezar este proceso, yo un momento que sí dije, no, mira, no, o sea, le gasto todo el tiempo y le hago y yo estoy en lo mismo y nada, y yo sé que el proceso y me explican y me dicen, porque yo más o menos pues ya trataba de evitar pues esas personas que venden FOMO, que no sé qué, sino más o menos los que de verdad hablaban, ¿sí? Coherentemente, ya más o menos estaba entendiendo que era un proceso, bla, bla, bla. Pero dije, no, bueno, nada, o sea, yo puedo estar toda la vida acá y decirle a mi esposa, no, pues tú ocúpate y yo, ¿sí? 3 años y nada, Nada. ni para la gaseosa, ¿sí? Entonces yo dije, no, pues nada, me toca, va a tocar salir nuevamente a trabajar y bueno, para adelante, buscaré otra cosa, o en algún momento pensé, pues meto mi plata en un fondo que maneje, que gente que sabe muchísimo del tema y listo, me desentiendo. En ese momento empecé a pensar en eso, ¿no? Va a invertir en el SPY, como tú lo hablabas ayer, me da una rentabilidad, no me preocupo, sí, no hago tanta cosa. Y en una de los lives de Víctor, uno de los últimos que escuché, él estaba revisando los flows de una empresa y él decía, no, 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 esto aquí, esto es venta de prima. Y yo me quedaba, ¿qué venta de prima? Sí, él siempre hablaba de la famosa venta de prima. No, esto están aquí posicionados, esto es una venta de prima. Y yo le decía, papá, ¿tú qué sabes qué es venta de prima? Bueno, entonces yo decía, me causó eso, ¿no? Eh, Después, cosas de Dios, él como a los 15 días lanza un curso sobre venta de prima. ¿Sí? Y yo como que, ve, cosas, ¿sí? Yo, mira, puedo explicar qué es venta de prima, que yo nunca he entendido, él nunca ha explicado eso. Y el amigo que también, que inicialmente le comentó a mi papá que estaba haciendo trading,
Me dijo, mira, tengo un curso sobre opciones para que lo vean. Mi papá me pasa el curso. Un buen mentor también, que agradezco. Él es Memo, él es mexicano. Él tiene también una comunidad mucho más pequeña, se llama MG Option, MG, algo así. Tiene una comunidad muy pequeña también, es mexicano. Y él hizo un curso muy parecido, pues lo que tú tienes del curso de acciones básico. Entonces, ¿qué es un put? ¿Qué es un call? ¿Qué es el delta? ¿Qué es el theta? ¿Qué es un spread? ¿Qué es todo eso? Y ahí conocí y me explicaron por primera vez pues la venta de un call y la venta de un put, una venta de premium. Entonces yo, ok, esto es una venta de prima, como le decía, como le dice Víctor. Entonces empecé a entender, entonces, ok, me interesó, me encantó. Yo dije, ok, las probabilidades juegan a mi favor, ¿sí? ¿Por qué tengo que irme en contra? Si compro un call, mi probabilidad es del 10, 20%, 30% si mucho, y acá me están dando el 70%. Y yo empecé, bueno, ¿cómo así que si yo me paro acá y si no se mueve, gano? Si se va para donde yo quiero, gano. Y pues si se va en contra, tengo maneras de manejarlo. ¿Sí? En ese momento, entonces yo dije, oye, me quito la preocupación de que si subió la vela, que si bajó, que si rompió un poquito, que si, ¿no? Es mucho más tranquilo y empecé a ver, bueno, lo mío es el swing. Es un swing, es largo, a mí me causa mucho estrés este tema de scalping, porque también creo que uno van las personalidades, ¿no? Yo creo que cada persona pues se acopla más a una estrategia. A veces las estrategias no son malas, a veces somos nosotros, pienso yo, ¿no? Como Yo digo que no trader. hay estrategia Lo mala, que, hay momentos y traders malos. Ya está. Todas las correcto, yo estrategias también pienso lo funcionan mismo. y todas las estrategias no funcionan. Correcto. Entonces, en ese momento, después, tengo un cuñado que es inversionista hace muchos años, a nivel profesional en los Estados Unidos, sabe mucho, mucho del tema. Entonces yo, antes de eso, de conocer el tema de la venta, unos meses antes nos encontrábamos para unas vacaciones familiares. Entonces él me dice, bueno, ¿qué estás? Yo le comento pues todo lo que estoy. Y algo que todavía hasta el momento me queda y me dice, ¿qué tienes tú o qué tenemos nosotros los retail a favor que a veces no tienen los fondos o a veces no tienen? Pues yo me quedo a plata, el dinero, empiezo. Y él me dice, tiempo. Yo tengo todo el tiempo del mundo para aguantar una acción, para aguantar, a veces los fondos tienen que cortar pérdidas o cortar ganancias porque tienen que dar un retorno pues a su inversionista. Entonces yo me quedé con eso, tiempo. Ok, después con eso, bueno, como te digo, retomo, consigo el tema de la venta de prima, por decirlo así, la venta de opciones. Y digo, tiempo, el tiempo va a mi favor, el famoso teta. Entonces, bueno, empecé a conocer todo ahí y me metí a lleno. Videos que veía de eso, empecé a ver de Memo, tal, bueno. Y apareciste tú. Apareció Opción Sigma en esos videos, pues de tanto ver la venta de premium tal, y empecé a ver, yo creo que he visto todos tus videos. Lo veo desde que lo grabas como en un cuarto pequeño, una pared blanca. En el basement. Eh, sí, y empecé yo mismo a, bueno, esto es, cómo es, qué es esto, a entenderlo, ¿sí? Y le digo a mi papá, listo, creo que conseguí lo que quiero hacer. Yo quiero ser un vendedor de prima. ¿Sí? Entonces, empecé, entonces, bueno, él no entendía mucho, dijo, bueno, esperemos el curso, hicimos el curso, inclusive, mentiras, antes del curso de Víctor, empiezo también en ese momento bastante ignorante del riesgo, o tengo que decirlo así, empiezo a venderle prima al SPX, Okay. entonces intradía, ¿sí? Pero, como naked, No, hacía spread, spread. Ok. sí, hacía spread porque obviamente pues el capital no me daba. Ah, En ese momento tenía una cuenta, tenía como $10,000 personales míos, pues de mi esposa y mío, para trabajarlos. Entonces empiezo, entonces yo, bueno, viendo,
lo que había sumado de la parte técnica que, que vi en los futuros, bueno, que, bueno, sí, va a rebotar aquí, entonces me paro aquí y empecé a hacer scalping, como tú lo haces, me paro acá en spread, bajo y le gano, bueno, y a veces yo llegaba y los dejaba vencer. Bueno, me gané la plata, sí, me gané el dinero. Y todos los días empecé 70, 60, 80, 50, todos los días. Claro, le dije, no, aquí es. Encontraste la Eso manera de... se me laminador, me abrieron los ojos. Yo le digo a mi papá, la conseguí. Esto es lo Pero tu papá que... todo el tiempo ahí, ¿no? En el radar. sí, sí, sí. Entonces mi papá él seguía con Víctor y yo le digo, no, papá, mira, yo me siento y yo le explico. Sí, hacemos una conferencia, mira, yo hago esto, y pues, bueno, pero cuéntame, porque él me pasaba los cursos, yo los hacía, pero él solo veía a Víctor, yo era el que veía los cursos. Entonces yo, mira, yo hago esto y yo en ese momento, de manera muy empírica e ignorante, conozco el gamma. No sabía qué era. Por Unusual, yo todavía uso mucho Unusual, como una de las mis plataformas. Unusual Wells. Eh, Unusual Whales, sí. Entonces yo, cacharreando, como dicen en Colombia, buscando, llego y veo, digo, mira, aquí yo le digo, papá, estas barras, mira esta barra. Y donde las barras están más grandes, el mercado es como un imán. ¿Sí? Entonces, todavía nadie había hablado, ni Víctor, tú tampoco, tú hablaste primero del gamma que Víctor. Y yo le digo, esto es raro. Entonces yo empiezo a ver, averiguar, pero no había mucha información de verdad sobre el tema. Pero yo siempre lo tenía en el radar. Yo decía, mira, esto dice esta barra grande para acá y esto va para acá. Yo no sabía por qué, pero así pasaba. O tendía a pasar. Bueno, entonces yo le digo, bueno, va, yo estoy así, ta, 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 y yo estoy ganando, y sí, voy positivo, no sé qué. Y mi papá, bueno, nada, pues hagámosle. Y él también se puso con lo mismo. Entonces, todos los días nos sentábamos, no, pues más o menos la resistencia, yo veía más o menos por allá. En ese momento yo dejé muy de lado el gamma porque no lo entendía muy bien, ¿sí? Lo dejé así. Pero entonces técnicamente nos parémonos aquí y aquí más o menos hay gente y aquí están vendiendo prima, viendo flow, viendo chop chain. Y así vamos. Y sí, poco a poco, no sé qué. Ahí duramos como 15 días en eso y empezó el curso de Víctor. Víctor, pues ahí sí, entonces nos enseñó mucho más, un poquito más profundo. Víctor tiene una forma bastante agresiva de tradear, es su forma, él es muy agresivo. Eh, y nos enseñó también el Ivy Crush en los hernias. ¿El Ivy Crush? El Ivy Crush, sí, con los hernias y todo eso. Bueno, hicimos el curso, entonces, bueno, ahí nos metimos más de lleno. Entonces, claro, nosotros íbamos ganando. Métele la casa, no, no metimos la casa, gracias a Dios, pero sí metimos más capital. No fue como el cuento que hiciste del señor que te llamó, que la metió la casa y después te escribió y te dijo, hey, me Y quedan 5 es mil un cuento dólares. Me real, ¿no? pareció brutal. Es un Sí, cuento me real. pareció un cuento real. Que yo, gracias a Dios, pues nosotros nunca, pues, siempre tuve claro que es la plata que quieras perder, no es la que estás dispuesto, por decirlo así, a arriesgar, no a Arriesgar, perder, ¿no? sino a arriesgar. Entonces, bueno, entonces le metimos más. Llegamos al punto, bueno, yo empecé, hasta mi hermano se metió, mi hermano es médico, es anestesiólogo acá en Colombia, se metió mi hermano, abrió cuenta y eso nos metíamos todos los días y nos reuníamos y no, y parémonos aquí, parémonos allá, hagamos, a veces hacíamos Iron Condor, a veces hacíamos solamente put spread o call spread, y nada, entonces bueno, ganando, llegó un momento que la avaricia, le metíamos 10 contratos, Bárbaro. eh, con apertura de alas de 10 puntos todos los días. Es claro, eso era, claro, nos parábamos, entre comillas, cada contrato nos dejaba 30, 40 dólares a expiración y eso eran diarios 300, 400, 200. Bueno, nosotros dijimos la gallina de los huevos de oro. ¿Sí? Medio a veces pasamos un sustico que medio se acercaba y no sé qué, pero bueno, nos ¿Pero ganamos haciendo la qué? prima ¿Spreads también? haciendo spread y Iron Y Iron Condors, Condors. intradías a vencimiento, Cero de T. cero de T, a vencimiento. Y así duramos, ¿no? Casi 3 meses duramos en eso. Dupliqué la cuenta. ¿Sí? Yo estaba operando cuenta margen con $20,000, que era
una parte de mi mamá, que me metió, no, métele tú y tal, y me das los rendimientos, y una plata de nosotros, de mi esposa y mía, y dupliqué la cuenta. Literalmente en 3 meses hice prácticamente $20,000. O sea, dije, no, nada. Y empieza uno con esa suma, 300 diarios más por 5 por 20 por... No, no, yo dije, no, me retiro. A los 40 estoy retirado. Y a los 40 esto se fue. Hasta que el mercado, hasta que la probabilidad, porque en las opciones todo es probabilidad, te toca, ¿sí? Eh, agosto, principios de agosto del año pasado, principio de 2024. agosto del año pasado, 2024, eh, faltando 3 minutos. Esas cosas que nunca se te olvidan. Volumen brutal en el SPX, nosotros con 10 contratos adentro, y nos sobrepasó. Cerró mercado, eh, tenía $7,000 negativos. En 3 minutos se fueron. Eh, Tantos bueno, meses de trabajo y en 3 minutos volar. 3 minutos, literalmente. Se fue prácticamente casi que la mitad de lo que habíamos trabajado durante 3 meses, de los sufrimientos, porque Ya era no. brutal, se nos La está úlcera. acercando. Sí, no, se nos está acercando. Creo que en algún momento hicimos overnight, entonces no dormíamos. Yo literalmente me paraba a las 5 de la mañana a ver cómo abrió el mercado, cómo había abierto. Bueno, fueron duros, creo que fueron $20,000 que no fueron para nada fácil ganados. Nunca medimos el riesgo que estábamos. Yo sí sabía, yo decía, bueno, sí, por contrato a espacio de 10 puntos, pues son $1,000 de pérdida por contrato, pero yo dije, bueno, pero el Teta en ese momento decía, el Teta pues va a ser lo suyo, entonces nunca vamos a llegar a perder el total. No, pues sí. Entonces, bueno, el golpe para todos, mi hermano, yo, mi papá, bueno, nosotros, uff, no, como así? Sientes el primer a 200 kilómetros contra la pared. Eh, El bañito de realidad. wow, sí. O eso que tú dices, que yo sabía que en algún momento podía pasar, no pensé que fuera tanto, pero sí, me aterrizó el mercado. Duré literalmente como 5 días, no prendí el computador, eh, tratando de levantarme del golpe. Eh, Mi papá, bueno, es que si hubiéramos y no hubiéramos parado aquí, es que si, bueno, papá, mira, ya pasó. A la final, parte de lo que perdimos fue ganancia, todavía no es capital. Bueno. Entonces yo digo, no, le agarré temor, literalmente. Fobia, un poco, a los intradías. Entonces yo dije, no, yo no vuelvo a hacer esto. Yo ya miraba las gráficas y no, temblaba todo. Pero entonces yo dije, nada, voy a hacerlo semanal. Seguía. Voy a hacerlo semanal y me voy a parar en un delta 10. Que eso no me va a tocar, o sea, las probabilidades otra vez juegan a mi favor y bueno, y lo manejo, bla, 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 voy a meterle menos contratos. Es entré yo solo, mi papá en ese momento todavía estaba ahí como recuperándose. Entré una semana y me tocó el mini crash de China, Ujú. que fue en agosto, pues eso fue a los Agosto, días, sí. en agosto. Agosto del Ah, 2024. No, de Japón. do- de Japón, ajá, fue de Japón, del mercado japonés, que se cayó y amaneció pues ese crash en el mercado y yo estaba dentro. Ándale. No, bueno, entre una cosa y otra, literalmente fue a donde yo estaba. Más o menos manejando, entonces yo tenía una forma de manejar que alguna vez me salvó, que entonces yo vendía la pierna de venta y dejaba alcohol, porque si seguía pues traspasándome, pues ganaba y una vez me salvó. Sí, ya mis papás, antes de esa gran pérdida, una vez mi papá y mi hermano perdieron casi $2,000 Ay, porque los rozó, pues, y yo me salvé porque rápidamente, cuando vi la fuerza del mercado, me acompañó literalmente la suerte, cerré las piernas venta
dejé las call y terminé ganando. Gané como $500 en ese momento. Suerte. O sea, y ellos perdieron, porque no lo manejaron. Bueno, después, bueno, o sea, lo recuperamos, después esos 7.000, después lo de China, Japón, perdón, lo de Japón, el crash de Japón. Yo también tratando de manejarlo, algo me salió, en ese momento perdí casi otra vez $4.000. Otra vez, en menos de 15 días, de 10 días. sea, ya llevas dos golpes ahí duros en nada. Duros, de nada. Nada, o sea, otra vez la frustración, yo había pensado pues que yo ya, bueno, había conseguido la forma, bla, bla, bla. Eh, y nada, tú estabas por los linderos, como dice, veía ciertos videos, y me dije, no, 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 borrón y cuenta nueva, pienso que esto es, pero no como lo estoy haciendo. Y me dediqué a ver tus videos, literalmente. Me perdí unos 2 meses del mercado. Los Bueno, invertiste en había, educación, ¿no? sí, literalmente llegué y empecé a ver tus videos, vi prácticamente casi que creo que todos los videos del canal, y esto, y esto, y esto. Entonces mi papá, él, no, pero mira, vamos a hacer esto, y yo no. Le decía, va, no, nosotros no lo estamos haciendo bien, esto no se maneja así, espérate, porque mi papá, él es más agresivo. Sí, él es más arriesgado. Entonces, no, no, pero vamos a hacer, pero mira, entonces yo estoy haciendo el backtest de la semanal, entonces yo me paro en delta 0.08, entonces yo le meto no sé cuántos contratos, eso no me va a tocar, no sé qué. Entonces yo le digo, sí, papá, pero existe la probabilidad, nosotros ya la sentimos. Sí, pero si tú tienes $100.000 y le metes tanto, entonces esos son 1.000 diarios y bla, 1.000 semanales y bueno, sí, Eso. la probabilidad está, obviamente, ¿sí? Si le metes 40 contratos a un Delta 08 semanales, sí, no sé, te va a dar $600, no sé, él me decía. Y me quedé nada, me quedé contigo, me uní a la comunidad, empecé a estudiar, no seas vago, a entender, entendí algo que más o menos lo entendía, pero tú decías, hey, te estás ganando, esta operativa te dio el 3%. ¿Sí? Son $20, pero multiplícalos. Eso es mucho dinero, ¿sí? Entonces empecé a entender eso. Sí, No, qué dije, mentalidad. es El que valor no de los es, centavos, como lo llamo yo. es correcto. Yo decía, sí, me gano, sí, esta operativa me dejó $25, pero eso me corresponde a mí en tantos días al tanto por ciento, al 2%. ¿Sí? Multiplica eso si yo esto se me da durante 52 semanas, bla, y empecé a entender, ¿sí? Y empecé a decir, a mirar menos el dinero. Ya no lo dejé a un lado, ¿sí? Ya no eran los $25, los 50, lo que podía estar ganando, sino era ahí, mi operativa se dio, pasó lo que yo había pronosticado, entonces tú empezaste a hablar ya del gamma, yo, ok, las famosas barritas que no tenían ni idea, pero yo sabía que eso iba como para allá. Entonces empecé a decir, no, tengo que pulir mi estrategia. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a hacer trading o inversiones de ahora en adelante? Empecé con el reto Ford, empecé con acciones pequeñas, empecé, bueno, tal, darle, poco a poco, entonces me senté a darle como, vale, dije, mira, esto, y mi hermano y eso, que ellos pues siempre han estado ahí, y mi esposa, entonces le dije, creo que conseguí lo que quiero hacer. Esto me está dando resultados. Sí, he hecho $50, pero los he hecho tranquilamente, duermo tranquilo, ¿sí? Tú una vez lo dijiste y también, si tú entras en una posición y esa posición no te deja dormir, es porque la No era para ti. cantidad no era para mí, literalmente. ¿Sí? Entonces, yo duermo tranquilo. eh, en empresas con buenos fundamentales. El cuñado, el familiar que te cuento que está en eso de manera muy profesional también, eh, me enseñó a hacer análisis fundamental, ¿sí? Por descuento de flujo de caja eh, y otros, pues, análisis, pero principalmente eso. Me apoyo con inteligencia artificial. Yo le enseñé a la inteligencia artificial cómo hacer el fundamental basado en todo lo que yo quería, los criterios y todo. Y yo simplemente le subo pues todo los fundamentales y ella me hace los análisis.
¿sí? Ujú. De cuánto debería costar una acción. Y en base a eso, pues yo digo si compro, pero lo hago con un put, ¿sí? Vendiendo un put al precio que más o menos quiero entrar. También algunas zonas técnicas, pues en cuanto a zonas de liquidez, zonas de resistencia. Y empecé todo eso, ¿no? Empecé. Llegué a un punto donde dije, bueno, tengo que hacerlo solo. Eh, También me leí los libros del trader alemán que estuvo también en la conferencia, Marcus. eh, Marcus, me leí los libros de él. Yo uso el filtro para la búsqueda de acciones por Barcha. Yo uso Barcha y uso el filtro que le enseñan sus libros de cómo buscar según volatilidad, volúmenes y todo. Me ayuda mucho pues, a encontrar acciones a las cuales ¿sí? Se les pueda vender prima, como dicen. Y con eso elijo, ¿sí? Elijo por el mercado, por el capitalización de mercado, para entrar y me ha dado hasta los momentos pues resultados. Ya he ido puliendo y me he ido afinando en eso, ¿sí? Trabajo con Unusual, trabajo con Barshar, eh, para entrar, para salir, hago cover, hago la rueda literalmente, me asignan, empiezo a hacer la rueda con los cover calls. Ya ahorita mucho más tranquilo. También hago direccionales, pero los hago con acciones. Todavía al SPX le tengo mucho respeto. Eh, te veo que no entremos acá y entremos allá. Pero todavía no he hecho como muy bien las paces con ellos. Entonces trabajo con acciones, entonces ahorita por lo menos la caída de Nike me la gané con un call credit spread, entonces viendo gamas, viendo flow, veo también mucho flow, ¿sí? Para ver entradas inusuales en acciones, también me da algunas ideas. ¿Sí? Tengo algunos filtros en Unusual para conseguir esas empresas, ¿sí? Con ciertos criterios. Y sigo haciendo mi escáner. Eh, Todos los días, pues, aprendiendo de ti, aprendiendo de la comunidad, siempre se aprende algo nuevo. Y ya llevo, este año al principio tuve algunos pecados ahí con SPX, controlados, obviamente, unas pérdidas controladas, que dije, ahí cuando dije, no, quedemos tranquilos SPX a un lado, eh, y concentrémonos en lo que está funcionando. Estuve un poco, Como digo yo, hacer no más de lo que preocupado, funciona y pero menos sí de estuve lo un que no poco está intranquilo. funcionando. Correcto. Y en marzo sí hice algunas compras de algunas acciones, algunos ETF, y me comí el retroceso del mercado. Pero mira que estuve bastante tranquilo porque estaba en compañías y ETF que seguían compañías con bastante fuerza, con bastante buenos fundamentales. Entonces dije, bueno, en algún momento tienen que recuperarse. ¿Sí? Llegué a estar aproximadamente unos $6,000 negativos. Yo desde este año, mi hermano y mi mamá me dieron una gran responsabilidad, pero un gran voto de confianza. Me pusieron parte de su capital en mis manos, Wow. ¿sí? Para manejarlo. Hay que ser Obviamente les todavía hablé más claro, cuidadoso todo. obvio. Entonces, obviamente yo también les hablé muy claro, le dije, estos son inversiones y puede salir bien, como no puede salir tan bien. ¿Listo? Claros, somos familia y todo, pero negocios son negocios. Ujú. ¿Sí? Entonces, esto tiene su riesgo. Entonces, yo, bueno, listo, nada, creemos en ti. A veces, claro, cuando estuvimos en esa bajada, ahorita tengo una cuenta pues, pequeña, digamos, entre comillas, manejo una cuenta de $40,000 desde principios de este año, y vamos a estar 6,000 negativos. Entonces ellos a veces, bueno, ellos por los laditos, bueno, ¿y cómo vamos? Yo, no, la verdad, bueno, vamos negativos, más o menos acá, pero bueno, esto tiene que recuperarse. No estoy en una penny stock, no, sí, no.
no es un intradía, estoy ahí vendiéndole los cover code, estoy, sí, haciendo todo lo que tengo que hacer y bueno, en algún momento mejorará y gracias a Dios se dio esa recuperación tan rápida en B prácticamente que hubo del mercado. Salí de las posiciones en ganancia y ahí vamos, cada vez concentrándome más en lo que es. Me gusta mucho la estrategia porque te permite hacer el análisis, ¿no? El análisis de verdad, sin esperar que la velita va a romper y se va a ir sin mí, ¿no? Si no entro, pues no entro. Hay días que simplemente miro y no hay nada y simplemente apago y sigo mi vida. Y ha dado hasta el sol de hoy resultados. Para mí, personalmente, es un orgullo estar aquí contigo. Gracias. Yo tantos videos que vi, dije, bueno, en algún momento yo quiero estar ahí y contar mi historia de que lo pude hacer, ¿sí? Ese día, por eso esperé hasta que dije, bueno, puede ser el momento. Obviamente vendrá, esto apenas comienza, pero dije, quiero contar mi historia, quiero que mucha gente vea los errores que cometí, ¿sí? Aquí, como dicen en Colombia, el que no conoce la historia está Condenado a repetir. eh, condenado a repetirla. Probé varias cosas. Creo que la mejor forma de empezar es así, es con calma, es haciendo cover, haciendo la rueda y poco a poco ir ganando la confianza, no empezar por lo más difícil, pienso que después en Es el trading. perspectiva, Sí, lo más que es el difícil es... trading, es correcto, Ahí es viene el correcto. problema y todo este viaje, yo digo que siempre el trading es un viaje de transformación, ¿no? Hay Sí, días que uno se cuestiona, ¿a ¿qué carajo me metí en esto? Pero es que lo que pasa es que uno compara, como lo digo yo frecuentemente, el capítulo 2 con el capítulo 10 de alguien más. Y es que correcto. cada quien debe vivir su propio proceso, pero lo que te termina pasando es que el mercado te aniquila antes de siquiera poder despegar, porque en este juego el premio llega tarde Correcto. y el premio llega jugoso para quien aguanta realmente con dignidad. Y yo les Correcto. digo, miren, la vida, especialmente en el trading, la vida alrededor de este mundo, la gente presume carros, ropa, viajes. En el trading es, creo que es el oficio de los presumidos y el que es Sí, presumido pierde, de verdad que pierde. sí, sí, Aquí el éxito se ve correcto. distinto y es lo que tú acabas de decir, es dormir tranquilo, es estar sereno, es la paciencia, se ve en las cuentas sanas, no en margin calls, no en mirando a ver qué haces para resolver una posición e inventarte lo que eras. Es saber decir, hoy no, pero porque no, mis señales no estaban suficientemente claras, estoy orgulloso. Y ese es el trader que se vuelve realmente invencible a largo plazo. Y te digo algo más antes digamos ya para ir cerrando este capítulo de Claro. la hora Sigma, y es que es un buen, me alegra que no hayas tomado el mercado, no hayas sido un trader turista, es decir, venir a probar, porque el mercado no es un lugar para probarnos. Correcto. Insisto en esto, el mercado es un lugar para transformarnos, para curar el ego, para domar el miedo. Y te enseña de humildad a golpes, pero a Uf, golpes, mejor dicho, yo creo que ni duro. pararse uno quieto, siendo el saco de boxeo de Mike Tyson en su prime time, creo que no lo golpea a uno tan duro. Así que si Literalmente, estás tú también viéndonos hoy, no es casualidad. Daniel, casualidad. de verdad, muchas gracias. Hoy Siempre, no esto no es entretenimiento, es entrenamiento. es correcto. Y el Quería mercado, no creas que el compartir, mercado te tiene que regalar algo. El mercado no te regala nada. nada, Nada, te lo tienes que ganar absolutamente a pulso, te lo tienes que ganar a a pulso. pulso. Y de verdad que nuevamente te agradezco, gracias a ti, a toda la comunidad, a todos los profesores. Hoy, ya casi un mes de cerrar el año, estoy 20% de rendimiento anual. No sé en qué momento pasó. Fue día a día. Superando al S&P 500 y superando al Nasdaq, ¿no? Que eso es importante. Es que a Sí, veces, de verdad, soñamos con unos rendimientos espectaculares y perdemos de vista que nuestra misión es ser un poquito más rentables que el mercado. ¿Por es qué? correcto. Porque los grandes, te hablan de rendimientos sostenidos anuales del 24, los monstruos, pues, los Los top, monstruos. Sí, mejor dicho, por allá, Ray Dalio, Peter Lynch, que llegan al sí, 28, 30%, los sí, monstruos, los tops del los mercado. monstruos.
Y aquí queremos ganarnos el 100% en 5 minutos. Sí. Yo escuché gente que decía, no, me parece, esa gente que gana el 30% de rendimiento anual, me parece un poco mediocre, ¿no? O sea, Difícil. hazlo sostenido, ¿no? Sí, hazlo para que veas. Y Daniel, hoy pues, cuento mi historia. Muchas gracias por compartir Luis, tu historia. a ti. Y recuerden a todos ustedes esto, no se comparen, no se aceleren, no busquen supersticiones. Mejor dicho, tengan su fe para su familia, para adorar a quien ustedes crean, pero el mercado no es para tenerle fe. Esto no es para impresionar, es para evolucionar. Y cuando dudes, cuando el ruido los ataquen, cuando la emoción los quiera traicionar, repitan conmigo, mi proceso vale más que mi emoción. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y a todos ustedes los Claro que invito sí. a que se suscriban, que activen la campanita de las notificaciones para que se enteren cuando estamos aquí en vivo, cuando estamos publicando nuevo contenido. Recuerden que la disciplina vale más que el ego y el futuro vale más que un trade. No nacimos para sobrevivir al mercado, nacimos para conquistarlo desde adentro hacia afuera. Esto fue La Hora Sigma. Hasta la próxima y chao, chao. Chao, chao. No olviden suscribirse, suscríbanse, no sea perezoso. Hasta pronto. Chao. ¿Las tarifas de trading te están frenando? Bienvenido a la nueva era del trading. La mayoría de los brokers cobran 65 centavos por contrato de opción. Para los traders activos, quienes ejecutan de cientos a miles de contratos al mes, estas tarifas empiezan a sumar sustancialmente. Pero con opción Sigma Trade, puedes hacer trading limitado por tan solo $10 al mes. Está disponible en aplicaciones web, móvil y escritorio. ¿Qué esperas para sumarte a la nueva era del trading?